Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subpodcast. Yo soy el alumno de Ingeniería en Mecatrónica, Gonzalo Cervantes, y hoy traigo un tema muy interesante sobre los métodos de estudio. Existen diferentes métodos de estudios que en estos momentos pueden utilizar los alumnos en sus estudios diarios. Uno de los más populares es el conocido método Robinson. Está compuesto por un total de 5 fases: explorar, preguntar, leer, recitar y repasar, o lo que es lo mismo EPL2R en su versión simplificada. La fase explorar consiste en echar un vistazo rápido con el objetivo de situarnos en el contexto de la materia con la que debemos trabajar y que debemos estudiar, explorando los contenidos del texto desglosados de forma general en el índice. Podemos descubrir cuáles son las intenciones del autor o cuál es el objetivo del autor al escribir dicho libro. La fase preguntar es cuando el estudiante se encuentra realizando la primera lectura. Es importantísimo ir anotando las diferentes y distintas preguntas que se le pueden ocurrir sobre el tema y que podría de hecho contestar el texto. Es decir, hacernos preguntas sobre el propio texto que debemos estudiar y que de hecho ya estamos trabajando. La fase leer debe ser sobre todo una lectura activa de los distintos contenidos que se deben estudiar y que nos encontramos trabajando. Se recomienda la realización de resúmenes, subrayar los elementos importantes, hacer esquemas, en definitiva, no solo leer de manera activa, sino realizar todas aquellas técnicas que nos sean de utilidad para discriminar entre lo accesorio y lo importante. La fase recitar. Al terminar de leer un capítulo, vuelve a releer las partes más importantes del contenido que haya subrayado y o marcado. Una vez hecho esto, cierra el libro y expresa en voz alta, con tus propias palabras, aquellos conceptos centrales que recuerdes. Se trata de una fase importantísima, ya que es el momento en el que nos contamos a nosotros mismos el resultado de lo que hemos leído, lo que nos será de utilidad para fijar en la memoria los aspectos más importantes. Y por último, la fase de repasar, imprescindible y necesaria. Se trata de una fase fundamental que no solo es recomendable hacerlo horas antes del examen, sino también a lo largo de los días de estudio, mediante el denominado como repaso programado. Ahora pasemos al método segundo, que está compuesto por un total de 7 fases: lectura rápida, exploratorio de tanteo, lectura detenida de análisis comprensiva, subrayado, esquema o resumen, memorización, exposición en voz alta y repaso, o lo que es lo mismo, 2LCM en su versión simplificada. La fase de lectura rápida, esa primera fase es echar un vistazo a la lección para saber de qué va y sacar así una idea general misma, idea que frecuentemente viene expresada en el título. Otros autores lo llaman una prelectura, otros un examinar globalmente el contenido. La fase de lectura detenida consiste en leer detenidamente el tema entero. Esta lectura lleva implícito buscar en el diccionario las palabras que se desconozcan, así como escribir notas al margen que expresen las ideas principales del texto. A veces vienen explícitas, otras tenemos que descubrirlas y organizarlas. La fase de subrayado vendría siendo poner una raya debajo de las palabras que consideramos más importantes de un tema. Viene a ser las respuestas a notas al margen. Estas palabras tendrán sentido por sí mismas. Una muy buena sugerencia es subrayar después de leer. Lee un párrafo y después regresa y subraye solo los puntos importantes. No subraye la primera vez que leas el texto. La fase de esquema, método para sintetizar y organizar en un espacio los contenidos resumidos de un tema. La fase de memorización. Como muchos ya saben, hay 4 tipos de memorización, que vendrían siendo visual, auditiva, táctil y gustativa. Los modos de memorización son inmediato, a corto plazo y a largo plazo. Para mejorar la memorización, se sugiere no memorizar a la vez conceptos similares, relacionar lo nuevo con lo que ya se conoce. Repasos progresivos. Repetir varias veces la lectura y ejercitarse en el recuerdo. La fase de exposición en voz alta. Una vez que ha formulado preguntas de su lectura y ha sido para contestar dichas preguntas, ya se está listo para dar las respuestas. Conviene utilizar como guía lo que se subraya y las notas al margen. Es bueno repetir en voz alta o para uno mismo las respuestas. También es bueno escribir notas breves de estudio que le van a ayudar a codificar la información en su memoria a largo plazo, para que la recuerden más fácilmente en el examen o controles que posteriormente tenga. La última fase del estudio es repasar el capítulo completo o el tema en cuestión.
Repasar implica releer cada título, repasar el material subrayado y resaltado, responder las preguntas que nos hemos formulado. En mi caso, yo tengo de los dos métodos, me comparto de ambos métodos. Ahora bien, de mi parte vendría siendo todo. Espero les sea de utilidad esta plática. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.